Amén. Un momento, por lo menos 5 minutos, oremos por nuestra nación. Nos ponemos de pie un momentito más y cerrá tus ojos ahí en si querés apuntar tus manos, acá tenemos la bandera. Mira qué hermosa bandera tenemos, qué hermoso país tenemos, hermanos. Qué precioso, cuántas posibilidades tenemos, Señor. Oramos, clamo ahora, clamo por nuestro país, Señor. Clamo por nuestra nación, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, toma control, toma dominio. Tú eres el rey de Argentina, Señor. Tú eres el dueño de esta tierra, Señor. En el nombre de Jesús, ningún político es dueño, ningún empresario, Señor, ningún magnate. Dios mío, en el nombre de Jesús, tú eres, Señor, el que puedes bendecir nuestra nación, Dios mío. Ahora tú lo harás, Señor, si nosotros, los habitantes de esta tierra, te sabemos honrar a ti, sabemos clamar a ti, Señor. Si nosotros como pueblo tuyo nos humillamos y te pedimos perdón por los pecados de nuestra patria, Señor, en el nombre de Jesús. Si hay mentira, te pedimos perdón. Si hay engaño, te pedimos perdón, Señor. Si hay malicia en el corazón, perdónanos, Señor. Perdona la inmoralidad, perdona el orgullo, Señor. Perdona la avaricia del corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Limpia nuestra tierra. Limpia, Señor, desde las esferas más altas de gobierno, Dios mío, hasta el ciudadano más pequeño de nuestra tierra. Limpia, Señor. Quita la avaricia del corazón, quita el egoísmo, Señor. Quita, Señor, la maldad, quita el odio, Señor, en el nombre de Jesús. Tu poder sea obrando, Señor, y cubre esta tierra desde la Quiaca hasta Tierra del Fuego, de la cordillera, Señor, hasta el océano. Cubrí nuestra nación, Señor, y todo ataque del enemigo, toda obra del diablo que viene a querer quebrar, que quiere destruir, Señor, las familias, que quiere destruir, Señor, las instituciones, en el nombre de Jesús. Ahora, Espíritu Santo de Dios, opera tú y defiende a cada familia, Señor, en el nombre de Jesús. A los niños, a los que están desprovistos, Señor, a los que están sin posibilidades, Dios mío, en el nombre de Jesús. Oramos y bendecimos esta tierra, Señor. Bendecimos esta tierra y oramos, Señor, por la figura presidencial. No importa quién sea, quién esté en este momento, va a estar 4 años ahí, Señor, en el nombre de Jesús. Pero nosotros queremos orar como dice tu palabra. Oren por las autoridades. Fortalece, Señor, da sabiduría, da entendimiento, Señor. Que las decisiones que Él tome, Señor, sean bendición para las familias, para nosotros, para los habitantes de esta tierra, en el nombre de Jesús. Trae fortaleza, Señor, porque no debe ser fácil estar en ese lugar. Las presiones, Dios mío, las críticas, toda la demanda, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora te pedimos, Señor, te pedimos a ti, que eres juez justo y que amas esta tierra, que amas a cada habitante de nuestra nación mucho más que nosotros, Señor. Tu amor inunde nuestra nación, en el nombre del Señor Jesucristo. Decimos juntos amén, amén y amén. Aleluya. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Tomamos asiento, hermanos, y vamos a ir a la palabra. He titulado a este mensaje: no te compliques la vida. ¿Puede decirlo conmigo? No te compliques la vida, o no te compliques la vida. Una guía práctica para no meterte en líos. Lo tenemos ahí, ¿verdad? No te compliques la vida. Decirle que tenés al lado: no te compliques la vida. Ahí está. No te compliques la vida. Una guía práctica para no meterte en lío. Quiero, hermanos,
decirles que esta serie de 2 mensajes que voy a dar, la primera parte hoy y la segunda parte el miércoles que viene, la he tomado de una enseñanza que el pastor Juan Carlos Parra, allí en la iglesia a los pies del Rey, él compartió el año pasado. Y hablando hace unos días con él me pasó estas notas, me pasó sus notas, me pasó sus bosquejos. Y bueno, gran parte de lo que voy a enseñar hoy es palabra que el Señor le dio a él. Amén. Pero yo la tomo y la quiero transmitir a ustedes en versión argentina, ¿no? En versión cordobesa. Amén, hermanos. Amén. Así que no quiero darle el mérito que se merece el pastor Juan Carlos, porque a él fue el que el Señor le habló de esta manera y de estos puntos. Y de hecho su enseñanza está en YouTube también. Para los que quieran después escucharla, la puede escuchar a través mío y después a través del pastor Juan Carlos también, y doble porción, doble unción. Amén, hermanos. Amén. Quiero ser honesto con esto. Muy bien. Una guía práctica para no meterte en líos. ¿Cómo no meterme en líos? ¿Cómo no meterme en líos? ¿Cómo hacemos, hermanos, para no meternos en líos? Bueno, dice así el libro de Eclesiastés. Miren, en esta versión, la primera que está ahí en el texto, Eclesiastés 7:29, en la versión Dios habla hoy, que es una versión de un lenguaje actual de nuestros días, de la palabra, dice así el sabio: solamente he encontrado lo siguiente, que Dios hizo perfecto al hombre, pero ¿qué hizo? Se ha complicado la vida. Amén. Solamente he encontrado esto. Llega a la conclusión el rey Salomón, el sabio rey Salomón, llega a la conclusión de que Dios nos hizo perfectos a todos nosotros. Amén. Pero que nosotros tenemos la capacidad de complicarnos la vida, de enredarnos, ¿no? De hacernos un lío en nuestro diario vivir. Amén. Dice la versión lenguaje actual: lo que sí he llegado a entender es que Dios nos hizo perfecto, pero nosotros lo enredamos todo. Amén. Así que quiero decirte que todos los que estamos acá tenemos esa capacidad innata de complicar la vida, de enredarnos, de liarnos en nuestra vida. Ahora, fíjense, hermanos, que si nosotros pensamos un poquito en cómo Dios nos creó, cómo Dios nos hizo, cómo era al principio la vida del hombre, como lo relata en el libro de Génesis, en los primeros capítulos vemos que todo era hermoso, vemos que todo fluía, ¿sí o no, hermanos? Vemos que Adán y Eva vivían felizmente en el huerto del Edén, tenían frutos, ¿no? Solamente el Señor le pidió que no comieran de un árbol, pero había miles de árboles de los que podían comer, alimentarse. Ni siquiera tenían que sembrar para cosechar, no tenían que trabajar para recibir el fruto. La tierra daba fruto por sí sola. Amén. La verdad que la vida era en un fluir y en una tranquilidad. Además tenían una comunión perfecta con el Señor también. Dios venía y hablaba con ellos todos los días, cara a cara. Amén, hermanos. Una vida bienaventurada, una vida feliz, una vida excepcional. Ahora, ¿qué fue lo que hizo el hombre? Complicó las cosas. Cuando el hombre desobedece a Dios, cuando el hombre pecó, cuando la mujer también pecó, ¿verdad?
Cuando Eva escuchó a la serpiente, se dejó engañar, y después Adán cayó en el mismo pecado, así que los dos por igual, y desobedecen al Señor. Hubo unas consecuencias, fueron apartados de la gloria de Dios. Ya la relación con el Señor no era la misma, ya todo era más complicado. Fueron destituidos de la gloria del Señor. Amén, hermanos, por causa del pecado. Otra consecuencia del pecado fue, por ejemplo, para las mujeres, el parir con dolores. Terrible consecuencia, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Verdad que no? Se nos complica la vida cuando desobedecemos al Señor, ¿no? Qué sufrimiento, el embarazo, el parto, con dolores de parto, darás a luz tus hijos. Antes no era así, antes del pecado. Ahora, fijémonos en cuanto al trabajo, por ejemplo. Ahora el Señor les dice después, todo esto en el capítulo, en los capítulo 3 de Génesis, después del pecado, dice la palabra que Dios estableció que ahora ya no iban a salir los frutos solo, la tierra no iba a dar el fruto solo, sino que con el sudor de la frente había que ganarse el pan ahora. Amén. Complicación de vida, diga conmigo, complicado, lo complicamos todo. Amén. Cuando Dios lo creó perfecto, sin embargo, nosotros tenemos esa capacidad, y en el desobedecer a Dios, en hacer las cosas a nuestra manera, trae esas consecuencias de ir enredando nuestra vida, y cada vez se hace más difícil. Ahora quiero que leamos en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 4. Dice así la palabra: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Repito, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ahí he puesto yo una plaquita ahí con una foto. Ahí está el texto. Somos expertos en enredarnos. Diga conmigo, somos expertos en enredarnos. Tenemos que reconocerlo, hermano, porque a veces de algo sencillo hacemos un gran lío. No se ven las fotos, ¿no? No se ven las fotos. Qué lástima, qué pena. Bueno, ahí tenía la foto de unos soldados que están atentos, ¿no? Porque el Señor nos ha reclutado, hermanos, y el Señor nos ha llamado, el Señor nos ha escogido para ser nosotros soldados o parte del ejército de Dios. Y acá este versículo nos dice que ninguno que milita, o sea, ninguno que está en la milicia, ninguno que está siendo parte de este ejército de Dios, amén. ¿Cuántos son parte acá del ejército de Dios llamado iglesia del Señor? Todos somos soldados de Cristo y estamos en esta batalla espiritual, estamos en esta guerra espiritual, estamos cumpliendo propósitos de Dios, tenemos unos objetivos que el Señor nos ha dado, tenemos una misión que cumplir. Amén, hermanos. Ahora, Timoteo, el apóstol Pablo a Timoteo le dice: ninguno que pertenece a este ejército que está militando se enreda, otra vez usa aquí la palabra, en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Así que no te enredes, hermano querido, en los asuntos de la vida cotidiana, que no, claro, tenemos que prestarle atención, tenemos que llevarlo a cabo, tenemos que hacerlo, no hay cosas que tenemos que hacer, ocuparnos de la familia, tenemos que hacerlo, ¿verdad, hermanos?
los que somos padres, ocuparnos de los hijos tienen que ocuparse de los estudios, si está en la primaria, si está en la secundaria, si está en la facultad. Ocuparse, son negocios de la vida, son asuntos que nos involucran a todos y que tenemos responsabilidades y que tenemos que llevarlos adelante. Amén, hermanos. El trabajo, la profesión, el oficio que tenemos, el proyecto que tenemos de trabajo, el negocio, por supuesto, tenemos que dedicarle tiempo. El punto es que no podemos enredarnos. Eso no nos puede enredar, no nos puede atrapar, ¿no? No puede ser una trampa que nos frene para que nosotros cumplamos el propósito original de Dios con nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos me dicen amén, hermanos? Amén. Ayer hablaba con mi hermana, con Cookie, hablaba con ella, con Agustina, ¿verdad? Vamos a decirle a Agustina, ¿no? Para nosotros va a ser Cookie va a ser Cookie, va a tener 70 años y va a ser Cookie, ¿no? Hablaba con ella ayer y hablamos de los estudios. Y yo le estaba hablando de que tenía que seguir, porque está trabajando, pero digo, no dejes la carrera. Terminar los estudios, porque eso es lo que te va a abrir las puertas el día de mañana. O sea, está muy bueno el trabajo, pero no le afloje a los estudios, ¿no? Y después le hablaba de ese equilibrio que tenemos que tener nosotros entre los quehaceres de la vida y el propósito que Dios tiene con nuestras vidas. Porque yo le decía, ahora ni el trabajo ni el estudio te pueden apartar de tu servicio al Señor. Tenés que encontrar el equilibrio, porque también sos una adoradora, porque también estás sirviendo, tocando el teclado, cantando en la danza. Ay, ¿cómo hacer para que todo eso funcione, ¿no? Para que los estudios no te lleven todo el tiempo, para que el trabajo no te lleve todo el tiempo, todo el esfuerzo, ¿no? Porque tampoco podés estar sirviendo acá en la iglesia y no trabajar, no estudiar, ¿no? Está mal también. ¿Sí o no, hermanos? Nos desequilibramos. Ahora, cuando nosotros logramos encontrar ese orden, que se puede, hermano, decirle que tenés al lado, se puede hacerlo. Claro que sí. Simplemente tenemos que disciplinarnos, simplemente tenemos que ordenarnos. Amén. Y ponernos un horario. Voy a estudiar de tal hora a tal hora. Me voy a, bueno, no puedo venir estos días a la iglesia, pero sí puedo cubrir estos otros días. Y no es que, ¿cuánta gente hay, hermanos? ¿Cuántos conocemos que de repente, ¿no?, se van de un extremo al otro, ¿no? Y no tenían trabajo y estaba todos los días en la iglesia. Y de repente Dios le da un trabajo y empieza a trabajar y ya deja de venir a la iglesia, deja de congregarse, deja todo lo que estaba haciendo para el Señor. No, hermanos. Tenemos que equilibrarlo, tenemos que ordenarnos y ahí el Señor nos va a bendecir grandemente. ¿Cuántos me dicen amén? Pero yo también le hablaba acerca de eso, ese equilibrio y ese entendimiento que esto tiene que estar en el corazón, hermano. Es un entendimiento del corazón. Eso es revelación, ¿no? Que no es solamente de mente. Pero mira, nosotros podemos tener un título o podés tener no sé, un negocio en el que hayas prosperado o un trabajo donde te hayan ascendido, y eso es importante porque eso nos da autoridad. Por eso tenemos que estudiar. Amén. Por eso yo les insto a los adolescentes, a los jóvenes, terminen la carrera, tengan el título, porque eso te va a abrir puertas, incluso te va a dar autoridad delante de la gente. Porque si vos sos el doctor, no sé, vamos a decir Joaquín, ¿verdad? Sos el doctor Joaquín. Cuando vos tengas 40 años, 45 años, la gente te va a prestar atención de otra manera a que si vos sos Joaquín simplemente. Amén. Ahora ese título de doctor no va a ser tu identidad. Tu identidad es que vos sos Joaquín, sos un hijo de Dios, pero ese título te va a abrir puertas para que la gente te preste atención. Amén. ¿Cuántos me dicen amén? Ahora fíjate, si vos tenés claro que esa no es tu identidad, que no es el ser doctor, ser arquitecto, ser ingeniero, etcétera, lo que sea que logres, pero vos sabes que es una herramienta que Dios te da porque te va a abrir puertas, y primero vas a tener un mejor pasar, obviamente que vas a tener una mejor posibilidad económica, etcétera. Vas a tener caminos que se te van a abrir, gente con la que te vas a poder relacionar, además de que tu intelecto también, tu capacidad, tu inteligencia se va a
desarrollar mucho más, ¿sí o no, hermanos? Pero si vos tenés claro que esto es una herramienta que Dios te ha dado, pero lo que vos sos un hijo de Dios, y que vos sos parte del ejército de Dios, y que hay una misión que vos estás cumpliendo, y que hay una guerra espiritual que nosotros estamos peleando, amén, y que le estamos robando, le tenemos que quitar almas al reino de las tinieblas, porque hay mucha gente que se está yendo al infierno, y somos nosotros los que tenemos que pelear la batalla para que esos familiares nuestros, vecinos nuestros, gente de nuestra ciudad no se vaya al infierno, sino que sean salvos. Amén. Ahora, yo soy arquitecto, soy lo que sea, estoy en mi trabajo, estoy haciéndolo bien, eso me abre puertas y eso me da de alguna manera autoridad para el mundo, ¿no? Porque el mundo ve las cosas así. Quizás dentro de la iglesia no hace falta, porque acá somos hermanos, yo soy pastor y ustedes reciben mis palabras, ¿verdad, hermanos? Ustedes reconocen, porque son la iglesia del Señor, y reconocen la autoridad que Dios me ha dado como un siervo de Dios. Pero a veces en el mundo no me reconocen a mí. Yo cuando voy a un lugar donde no es la iglesia, donde me tratan como cualquier otro, ¿verdad? En la iglesia soy el pastor Marcos, voy a otros lugares y me reconocen, pero a veces estoy en la calle y no es de esa manera. Amén. Ahora, cuando vos tenés esa posibilidad o tenés esa herramienta, quizás eso sea una posibilidad para que la gente se abra, te escuche. Pero vos, en vez de hablarle solo de cuestiones intelectuales o solo de tu profesión, no, vas a usar eso para en última instancia entrar con el evangelio y ser un testimonio. Amén, hermanos. Entonces son herramientas que Dios nos ha dado y nosotros tenemos que saber equilibrarlo. Por supuesto, trabajar, por supuesto, ocuparnos de la familia. Oh, cuánto he visto, hermanos queridos. Hubo años en la iglesia donde se habló fuertemente acerca de la familia, pero yo creo que en algún punto nos fuimos al extremo, porque mucha gente valoraba tanto su familia, sus hijos y su matrimonio, que dejaron de asistir a la iglesia, que dejaron de amar la iglesia, las reuniones, porque lo más importante era los hijos, y resulta que los hijos se transformaron en una estatua en su vida, o en un Dios en su vida, ¿no? Entonces, en nuestra vida tiene que haber un equilibrio. No nos podemos enredar. No pueden las cosas de la vida, lo cotidiano de la vida, no nos puede atrapar y frenarnos de que se cumpla el plan de Dios en nuestras vidas. Amén, hermanos. Tenemos una misión. ¿Cuántos me dicen amén? Tenemos que predicar el evangelio, tenemos que hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la gran comisión que nosotros tenemos. Después hay propósitos individuales que cada uno nos ha dado a nosotros y tenemos que cumplirlo en el nombre de Jesús. ¿Cuántos me dicen amén? No puede ser que tu trabajo no te deje servir al Señor. No puede ser que cualquier áreas de la vida, ¿no? te frene, te saque del propósito. Tenés que aprender a llevar varias cosas a la vez. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, hermanos. Esto es, yo siempre lo represento de esta manera, es como un malabarista, ¿no? Nosotros en la vida tenemos que ser malabaristas. Tenemos que tener, saben que el secreto de poder tener 5 pelotitas o 3 pelotitas en el aire es mantenerlas en movimiento. Solo el payaso del circo o solo puede tener 2 pelotitas en la mano o 2 naranjas en la mano, ¿no? Y las otras 3 tienen que estar en el aire. Pero si se queda con 2 en la mano, agarrándolas para que no se le caigan esas 2, se le van a caer las otras 3. ¿Sí o no, hermanos? Amén. El secreto es pasarlas rápido y mantenerlas en movimiento a todas. En la vida nos pasa igual. Amén. La familia, el trabajo, la iglesia, los estudios, el proyecto que tenemos, incluso el ocio en nuestras vidas, las vacaciones, el tiempo libre. Tenemos que
ir pasándolo, tenerlo en movimiento, ¿no? Y prestarle atención a todo. Porque si yo me centro en el trabajo, ¡pum!, se me cae mi servicio al Señor, se me cae la familia, pierdo la esposa, no veo a los hijos. Amén. Entonces me desequilibro, tengo una, seguro, pero se me ha caído el resto de las áreas de la vida. Amén, hermanos. Entonces ahí está el secreto, darle tiempo a todo, y para eso necesitamos orden. ¿Me dicen amén, hermanos? En el nombre de Jesús. Así que no nos enredamos, porque tenemos una misión. Avanzamos un poquito más, una más. Bueno, este es un juego de palabras. Qué pena que no sale en la foto, varón. Ninguna. No me digas. Enredarte. Bueno, un jueguito ahí de palabras, ¿no? Tenemos, fíjate, tenemos el arte de enredarnos, ¿no? Somos unos artistas para esto nosotros, para quedar atrapados, ¿no? Para liar la cosa, como el cable acá que estaba enredado recién. El ser humano es el campeón del enredo. Ahora, desenredarte es la capacidad que Dios tiene, ¿no? Dios conoce a la perfección el arte de desenredar nuestras vidas. Por eso necesitamos al Señor en el centro de nuestras vidas. Por eso la obra del Espíritu Santo en nosotros es el que va agarrando ese ovillo que es nuestra vida, que se enredó, que se mezcló todo ahí, y poco a poco el Señor empieza a obrar en nosotros y empieza a quitar los nudos, ¿no?, de nuestra vida, y a volver a ordenar todo en nosotros. Amén, hermanos. Dios es experto en hacernos la vida más sencilla. Dios es experto en hacernos la vida más sencilla. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 7, versículo 34, ahí en adelante. Vamos a leerlo. Dice así: yo quisiera no verlos preocupados. Aquí el apóstol Pablo está escribiendo, ¿no? Pero es el sentir del corazón de Dios. Yo quisiera no verlos preocupados. Los solteros se preocupan de las cosas de Dios y de cómo agradarle. También las viudas y las solteras se preocupan por agradar a Dios en todo lo que hacen y piensan. En cambio, los casados se preocupan. ¿Sí o no, los casados que están acá? ¿Hay más preocupaciones, sí o no? ¿No teníamos menos preocupaciones cuando éramos solteros? En cambio, los casados se preocupan por las cosas de este mundo y por agradar a su propia esposa. También las casadas, lo mismo, que las jóvenes comprometidas se preocupan por las cosas de este mundo y por agradar a su propio esposo. Por eso tienen que pensar en distintas cosas a la vez. Muchas cosas, muchas preocupaciones. Ahora está la ocupación de la casa, ahora después vienen los hijos, hay que mantener la familia, hay que sostener la familia, y a veces esas cuestiones nos ocupan y nos preocupan también, y nos terminan enredando la vida. El versículo 35: no les digo todo esto para complicarles la vida, sino para ayudarlos a vivir correctamente y para que amen a Dios por encima de todo. Amén. Esto no quiere decir que casarse esté mal, no, pero sí es una realidad que a veces cuando uno está soltero, estás más liberado, tenés más posibilidades, manejar los tiempos de otra manera, ¿sí o no? Nosotros cuando tenemos actividades en la iglesia, normalmente los jóvenes y los adolescentes van todos. Sin embargo, las familias a veces no, tiene que trabajar, tiene que esto, tiene que aquello, ¿no? Se enferma un chico, qué sé yo, ¿no? Hay mil cosas, compromiso con la suegra, ¿no? Los solteros no tienen suegra, los casados tenemos suegra, ¿sí o no? Que es una complicación. Pero
Entonces tenemos que aprender, no quiere decir que no nos tengamos que casar, no, sino que tenemos que aprender a que no se nos enrede tanto la vida como para no poder cumplir lo que Dios tiene o los planes que Dios tiene con nosotros. Muy bien. Punto número 1, hermano, y quiero avanzar solamente 3 puntos, 3 puntitos quiero avanzar hoy, y el resto los voy a dar el miércoles que viene. Acordate, una guía práctica para no meterte en líos. Amén. Para no meterte en problemas, en dificultades. Número 1, no te enredes con relaciones incorrectas. Si estás anotando ahí, toma, escribilo. No te enredes con relaciones incorrectas. Segunda de Samuel, capítulo 15. Versículo 32 al 34, leemos: Cuando llegaron a la parte alta del cerro, que era donde se rendía culto a Dios, Husael, arquita, fue a ver a David. Iba con la ropa toda rota y se había echado polvo en la cabeza para demostrar su tristeza. Al verlo, David dijo: si te unes a mí, me vas a complicar la vida. Amén. Si te unes a mí, me vas a complicar la vida. Esta historia está en el contexto de cuando el rey David iba huyendo de su propio hijo Absalón. ¿Se acuerdan que Absalón se rebeló contra David y tomó el trono? Y de hecho David, con un séquito de los más cercanos, tuvo que huir de Jerusalén, tuvo que salir huyendo porque su mismo hijo quería matarlo. Así que cuando él está emprendiendo esta huida con algunos de sus seguidores más fieles, es cuando Husael, arquita, le sale al encuentro. Era un hombre que amaba a David y que estaba triste por lo que estaba sucediendo. Pero por alguna razón el rey David le dijo: no, no te vengas con nosotros, estamos huyendo, corre riesgo nuestra vida, va a correr riesgo tu vida también, pero también va a correr riesgo el reino. Recordemos que David estaba en un problema tremendo en ese momento porque uno de sus hijos que él amaba se había rebelado contra él. Amén, hermanos. Y cuando este hombre le sale al encuentro y se le quiere unir a él y a esa compañía que iban huyendo, David le dice: no, si te unes a mí me vas a complicar más la vida, voy a tener más responsabilidades, y ahora yo estoy huyendo, no estoy para cuidarte a vos también. Amén, amén, hermanos. Ahora, hay un principio, hermanos, y que nos puede ayudar mucho a no enredarnos a nosotros, y es que no tenemos que caminar con todo el mundo. Tenemos que nosotros saber seleccionar qué gente es la que va a caminar a nuestro lado. Amén, hermanos. ¿Cuántos me dicen amén? Obviamente, como te he dicho un montón de veces y he enseñado, hay relaciones que son espirituales, que son gente de fe y que nos van a ayudar en el propósito. Pero hay otras relaciones en la vida que no nos van a beneficiar y tenemos que saber decirle: no, yo no camino con esta persona. Amén. Yo no voy a no voy a permitir que esta persona, si te das cuenta que hay una amistad, por ejemplo, que te enreda la vida. Usted sabe que hay gente que te complica la vida, ¿no? ¿Sí o no? Que siempre terminás teniendo que ayudarlo, teniendo que meterte en sus problemas, solucionándole sus problemas o lo que sea. Te quita tiempo a vos, te quita fuerza. No digo que no tengamos que ayudar a la gente, me estoy refiriendo a que hay algunos que no nos benefician, no nos ayudan, hermanos, en nuestro crecimiento. Amén, hermanos. Si ve que tenés una amistad, un vecino, a lo mejor un familiar también, que siempre te está tirando para lo malo, vos querés caminar en fe y siempre te está tirando dardos de negatividad, de incredulidad, te está haciendo dudar del Señor, ¿no es cierto? Te está enredando la vida. Vos querés avanzar y cada vez que hablas con esa persona te termina apagando la fe o te termina queriéndote desviar del camino del Señor. Tenés que aprender a cortar con esa relación. Amén, hermanos. ¿Cuántos me dicen amén? A veces no es fácil esto, pero
hay que hacerlo en el nombre de Jesús. Yo he aprendido, hermanos, y cada vez tengo menos filtro. Van pasando los años y parece que cada vez voy teniendo menos inconveniente en decir las cosas y seleccionar también. Obviamente que estamos para ayudar, estamos para servir a todo el que necesite. Pero cuando yo veo que hay gente que no se quiere dejar ayudar, cuando veo que hay gente que le digas y le das el mismo consejo 80,000 veces y no lo hace, entonces esa persona te hace perder el tiempo. Y a lo mejor el tiempo que estoy perdiendo en ese que le voy a aconsejar lo mismo que le aconsejé hace 4 años y no lo hace, ¿no? Y me hace perder el tiempo. Y a lo mejor hay otros hermanos que sí están queriendo cambiar, que sí necesitan nuestro tiempo, y nosotros estamos acá con el mismo, ¿verdad? Creo que hay momentos de cortar. ¿Cuántos me dicen amén, hermano? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No es que no vas a ayudar a nadie, sino que es saber seleccionar, y eso te va a ayudar a avanzar en la vida mucho. Me llama la atención fuertemente acá David, porque supo decirle a este hombre: mira, qué bueno que estás conmigo, porque no mucha gente estaba con David en ese momento. Había sido traicionado, derrotado. Después el Señor le devolvió el reino, un milagro el Señor hizo tremendo. Pero acá él dijo: me vas a complicar la vida. Amén. Tenemos que aprender, hermanos, nosotros a pararnos y decir: me estás complicando la vida. Amén. Y no estoy, ya demasiado tengo con mis cosas como para estar enredado también en una amistad, en una relación. A veces hay relaciones de noviazgo que no convienen. Lo he dicho 1000 veces a los chicos acá: no te metas en una relación que no sea una relación de propósito, porque te va a complicar la vida. No vas a poder avanzar en el propósito de Dios. ¿Cuánta gente he visto, hermanos? ¿Cuántos jóvenes de mi época con llamado, con palabra de Dios, con dones espectaculares, una gracia del Señor, y por haberse casado mal, por haberse unido a una mujer que no era la del propósito, terminaron enredados en el mundo, queriendo, anhelando servir a Dios en su corazón, pero atados a un yugo desigual. Y es para toda la vida. Amén, hermanos. Y algunos después, bueno, en esa problemática constantemente. Proverbios 22:14, ahí mismo dice: los besos de la mujer infiel son una trampa sin fondo. Dios no deja sin castigo a los que se enredan con ella. Cuidado con la mujer infiel, la mujer promiscua. En otras versiones, no me quites. Ahí estoy. Proverbio 22:14. Los besos de la mujer infiel son una trampa sin fondo. No dejan sin castigo a los que se enredan con ella. Amén. Cuidado con la mujer promiscua. Cuidado los varones acá, varones que quizás me están escuchando a través de internet. Cuidado con la infidelidad. Te enreda la vida, es un problema, se te mezcla, se te enturbia el alma. Y cuántos varones hay que se unen a una mujer y a otra y a otra y a otra. Saben que ustedes que en la relación sexual no es una cuestión física solamente, sino que hay una unidad espiritual también. Y cuántos hombres hay que caen con una mujer, con otra, y espiritualmente van quedando ligados, ¿no? Igual mujeres con distintos hombres van quedando atadas, y son ataduras, y terminan enredados, ¿no? Unos problemas en el alma, unos altibajos, unas ataduras. En el nombre de Jesús, no te enredes en esas cosas. Proverbio 23:27 dice: no hay nada más angustioso que enredarse con la mujer infiel. Cuidado con las relaciones. ¿Por qué enredarte, hijo mío, con la mujer ajena? ¿Por qué arrojarte en brazos de una extraña? Proverbios 5:20. Cuidado, hermanos. Cuidado los varones, cuidado las mujeres también. Amén. Tengamos cuidado. Los matrimonios que estamos acá, ¿cuántos están aquí casados? Matrimonios que están acá, levanten la mano. ¿Usted es tu esposo o no?
que estamos casados acá, cuidado con la compañera de trabajo esa que te hace ojitos, que te trata muy bien. Cuidado, ¿no? Y uno a veces está ahí y en la casa, a veces con la esposa hay dificultades, o a veces hay pelea, o a veces no está tan fluido como uno quisiera la relación, y después va al trabajo y está aquella que te trata bien, te trata con respeto, y uno empieza ahí a veces a darle lugar en el corazón, en el alma. Tenés que cerrar esa puerta en el nombre de Jesús. Es una trampa del diablo. Amén. ¿Cuántos me dicen amén? Y alguno puede decir, lo que pasa es que en mi casa es un desastre, me llevo mal, nos llevamos a las patadas, y bueno, acá por lo menos me respetan, me dan un poco de, me siento un poco más querido o más querida, ¿no? Hermano, si tenés problema en tu matrimonio, en tu casa, la solución no es ir con otra persona. La solución es arreglar el problema acá en tu casa. ¿Sí o no? Amén. Esposos, esposas, pedí ayuda. ¿Sí o no? Pedí ayuda, pedí consejo, pedí ministración, ¿no? Habla el problema. No vayas a buscar la solución en otro lado, porque te vas a enredar en un problema mucho peor todavía. ¿Cuántos me dicen amén? Y no quedará, como dice acá, sin castigo el hombre que se enreda con la mujer promiscua, y la mujer, digo yo también, que se enreda con otro hombre por ahí, ¿no? Vienen consecuencias mucho peores. Tenemos que solucionar acá, y Dios quiere sanar nuestros matrimonios. ¿Cuántos me dicen amén? Por eso este año vamos a tener un encuentro de matrimonio, ¿no? Tuvimos el año pasado, y si Dios lo permite, que podamos tener también este año. Participar de esos encuentros son una bendición para nosotros. Proverbios, algunos proverbios más, seguimos leyendo. Proverbios 6:28. Si caminas sobre brasas, te quemarás los pies. Si te enredas con la esposa de otro, no quedarás sin castigo. Esto lo leímos ya, ¿no? Pero el que se enreda con la mujer de otro comete la peor estupidez. Mira esto, qué tremendo. El que se enreda con la mujer de otro comete la peor estupidez. Busca golpes y encuentra vergüenzas. Amén. Se mete en un lío bárbaro. Así que huyamos de ese tipo de líos, de ese tipo de enredos. Amén, hermanos. Muy bien, punto número 2, para no meterte en líos. No te enredes con la mentira. Diga conmigo, no me tengo que enredar con la mentira. Puedo decirlo un poquito más fuerte, con más ánimo. No me tengo que enredar con la mentira. Wow, ninguna foto. He estado todo el día buscando fotos y ninguna foto me sale en la presentación. Bueno, el malvado, dice Proverbios 12:13, el malvado se enreda en sus propias mentiras, pero el hombre justo sale bien del apuro. Amén. Otra vez la palabra enredar, ¿no? Otra vez el enredo de nuestra vida. Cuidado acá, hermanos, con la mentira. Una mentira lleva a otra mentira. Esa otra mentira te lleva a una más grande, a otra más grande. Terminas hecho un lío, y hasta en algún momento algunos creyéndose su propia mentira, ¿no? Que eso ya es el enredo mayor, cuando ya hasta vos mismo te estás creyendo lo que has mentido. En el nombre de Jesús tenemos que ser gente de verdad, que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Amén, hermanos. ¿Me dicen amén? En el nombre de Jesús. Si no, empezamos a complicarnos la vida. Ayer hablábamos con los varones en la casa de bendición y hablábamos, aleluya, ¿qué pasó? Ahora sí, ¿no? Ahí está, ¿no? Cuidado, porque se te va la nariz, se te va a notar, se te nota el mentiroso. Le picamos el boleto rápido, todos, ¿sí o no, hermanos? El que te dice, ayer hablábamos con los varones y decíamos, en cosas a veces tan tontas, tan pequeñas, no somos capaces de decir la verdad. Como por ejemplo cuando llegamos tarde a un lugar, gente que llega tarde al trabajo
¿Y qué es lo primero que uno piensa, ¿no? Alguna excusa para decirle al jefe, ¿no? Ay, se me enfermó el chico, se me pinchó la rueda del auto. Mentira, ¿no? Te dormiste. Pero ¿por qué no afrontamos esa verdad, ¿no? Que en muchas ocasiones incluso nos va a hacer quedar hasta mejor con nuestro jefe, porque cuando ponemos muchas excusas, el jefe no es tonto, la gente no es tonta. ¿Sabía usted eso? Si vos mismo te das cuenta cuando alguien te está poniendo excusas, porque cuando vos las pones crees que el otro se las va a creer. Hay gente que la deja pasar porque bueno, ¿qué le voy a decir? Pero en ocasiones a veces son pensamos nosotros mentiras piadosas, mentiras pequeñas o como se llamen, son mentiras. Amén. En el nombre de Jesús, nosotros tenemos que ser gente de verdad. Los hijos de Dios no nos enredamos en la mentira porque tenemos una misión que cumplir. Amén, hermanos. Tenemos un propósito. Somos soldados, somos parte del ejército de Dios y no puede ser eso una cuerda que nos ate. Cosas que tenemos que sacar a la luz, cosas que están ocultas, hermanos queridos. Y nosotros decimos, está todo bien hermano, está todo bien pastor. Y resulta que tenemos a veces lucha, hay pecados ocultos, hay cosas que están ahí escondidas, ¿no? Y buscamos taparlas. En el nombre de Jesús tenés que confesarlas, tenés que sacarlas a la luz para que haya sanidad. Saben ustedes que Satanás, el diablo, se mueve como pez en el agua en lo oculto. Cuando nosotros ocultamos nuestros pecados, cuando nosotros escondemos nuestras maldades, no las exponemos, no las reconocemos delante de Dios ni delante de los hermanos y buscamos guardar la apariencia y ocultar, tapar, no meter abajo de la alfombra que no se note, ahí es donde el enemigo fluye como pez en el agua. En lo oculto, ahí él se mueve, donde está oscuro, donde está tenebroso, ¿no? Donde no se sabe bien lo que es, ahí el enemigo hace estrago y nos arruina la vida. Te engancha de ahí, te tiene atrapado, ¿no? Porque no lo expone. Solo el hecho de exponerlo, solo el hecho de ser genuino y decir la verdad, pastor, pequé en esto, cometí este pecado, o a algún hermano de la iglesia, confesarle y decirle, estoy teniendo esta lucha, estoy luchando. Por ejemplo, en este caso que hablé recién, un ejemplo, estoy luchando porque me atrae una compañera del trabajo o un compañero y estoy en esa lucha, no quiero caer, ayúdame a orar, lo confieso, lo abro. Amén. Esa apertura ya empieza a traer sanidad y ya Dios puede obrar porque el Señor obra en lo que está a la luz, y entonces empieza el Señor a poder sanar esa problemática. ¿Cuántos me dicen amén? Además que te comprometes ya con alguien, ¿no? Ya lo expusiste, ya no sos vos solo el que está luchando con eso, ya tenés a alguien a quien rendirle cuenta. ¿Me dicen amén, hermanos? Y así con cada situación que tenés en la lucha. Varones acá que quizás están luchando con la pornografía, háblenlo. No lo dejes ahí, no te lo guardes ahí, porque el hecho de hablarlo nomás traerá sanidad. Si estás luchando con diversos conflictos, un vicio que sea, no sé, el alcohol, la droga, el tabaco, qué sé yo, cuánta gente se oculta, y eso está tapadito ahí. En el nombre de Jesús lo exponemos, decimos la verdad y ahí el Señor podrá obrar. Amén. La verdad nos hace verdaderamente libres. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, hermanos. Hebreos 12:1 nos habla acerca del pecado en general, no solo de la mentira, pero se puede aplicar acá. Y dice así: dejamos a un lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda, y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. Amén. Dejemos a un lado cualquier tipo de pecado que nos esté complicando la vida, que nos esté frenando. Tenemos que definirnos y dejarlo a un lado para poder avanzar. Amén. Punto número 3, hermanos. Número 1 dije, fue el número uno. No te enredes con relaciones incorrectas.
Número 2, no te enredes con la mentira. Número 3, no juzgues lo que no entiendes. No juzguemos lo que no entendemos o lo que no comprendemos. Mateo capítulo 7, versículo 1 al 3 dice así: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con la que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Amén. El espíritu de juicio, la hipercrítica, ¿no? O cuando nos ponemos, decía el pastor Juan Carlos en la enseñanza, a veces los cristianos cuando venimos al Señor, cuando alguien se convierte a Cristo, viene desprovisto, viene desnudo, viene con un montón de problemas. A medida que el Señor va solucionando y lo va ordenando su vida, va recibiendo bendiciones del Señor, pero en algún momento ese cristiano se pone la toga de juez, ¿no? Y en algún momento ese hermano que en un principio estaba agradecido al Señor y amaba la iglesia y todos los hermanos le parecían ángeles, de repente en algún momento se pone la toga, agarra el martillo y se transforma en un juez de sus hermanos y empieza a ver la paja en todos, ¿no? La mota o la suciedad en todos, pero no ve la viga que hay en su ojo, que es ese espíritu de juicio, esa altivez de espíritu para ver el error en todos los demás. Ese es el grave problema de muchos, y eso te enreda la vida, te complica la vida. No podés cumplir el plan de Dios, no podés avanzar en el propósito que Dios tiene con tu vida. Amén. Lucas capítulo 6, versículo 36-37 dice: sed pues misericordioso, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Perdonad, ¿y qué pasará? Y seréis perdonados, ¿no? Más claro, hermano, échale agua. Y más claro, imposible. Amén. Entonces, tenemos que aprender a no juzgar a los demás en el nombre de Jesús. Otros versículos te leo en cuanto a este tema. Romanos 14, 1 al 4. Recibid al débil en la fe. Bueno, todo este capítulo 14 de Romanos habla acerca de esto, de juzgar a los demás y criticar al otro. Dice así: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Claro, en ese momento en la iglesia había un problema con la comida, porque los judíos tenían, de acuerdo a la ley, había animales que eran inmundos, ¿no? Y habían cosas que no podían comer ellos. Entonces había muchos judíos que se habían convertido, y después en la iglesia había judíos convertidos a Cristo que venían con todas las costumbres de la ley, y había otros que no eran judíos que venían a la iglesia. Entonces los judíos algunos alimentos no los comían, pero había otros que se comían todo. Entonces estos criticaban a los otros y los otros los criticaban a estos. Entonces ahí el apóstol Pablo tiene que poner un equilibrio. Dice: no juzguen. Si al fin y al cabo, ¿qué es el reino de Dios? No es comida ni bebida. Amén. Pero ahí estaban criticándose. Pero cuánto, hermanos, nos pasa a nosotros en nuestros días también lo mismo, ¿no? Algo que vos no haces, pero ves que el otro lo hace y lo criticás, lo juzgás, y ahí entran esos pleitos. Amén, hermanos. Por ejemplo, dentro de la iglesia a veces hay una controversia con el tema de la morcilla, ¿no? Hay gente que no come morcilla, hay creyentes que no comen morcilla, y hay otros que sí comen morcilla. Y el que come morcilla y que para él no es pecado, no tiene ningún problema.
y el otro que no la quiere comer, no la come, bueno, listo, no la coma, ¿no? Si para vos el comerlo te va a hacer sentir mal y te va a hacer sentir mal delante de Dios, no lo hagas. Amén. Ahora, el que no come morcilla no critique al que la come, ¿verdad? Y el que la come no diga el otro, ¡ay, qué fanático este que no está comiendo! ¿Se dan cuenta? Y a veces entramos en esa controversia, entramos en esas cuestiones que nos enfrentan a unos con otros. ¿Cuántos me dicen amén, hermanos? Amén. A veces pasa con la bebida también. Porque hay gente en la iglesia que no toma una gota de alcohol, ¿no? Y a veces se jactan de eso. Nunca tomé un vaso, desde que me entregué a Cristo, no he tomado un vaso de vino, de cerveza, no he tomado una gota de alcohol. Y después hay otros creyentes que tienen la capacidad, no tienen el dominio propio de tomarse un vaso de vino solamente. Y no es malo porque no se emborracha. Amén, no tiene el problema, no tiene la dificultad. Ahora, ¿qué pasa si este que no toma una gota de alcohol y para él tiene que ser así la vida, lo ve al otro tomando un vaso de cerveza, lo juzga, ¿no? Y ahí es donde surgen los conflictos y los problemas. Amén, hermanos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿O qué es lo que nos instruye la palabra? Bueno, leamos un poquito más adelante. Mismo capítulo 14, versículo 10, lo tengo ahí. Dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Diga conmigo, todos vamos a estar un día delante del tribunal de Cristo, ¿no? Y Él es el que nos va a juzgar a todos, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Amén. Ahora fíjense, acá hay un secreto importante que nosotros tenemos que tenerlo en cuenta en estos simples ejemplos que te puse, ¿verdad? Si vos no tenés problema en comer morcilla, ¿no? Y vos la comes, pero si vos vas, por ejemplo, no sé, invitas a tu casa a un hermano o una hermana que vos sabes que ellos no comen, hermano, por amor a ellos, no comas ese día. Amén. Para no entrar en conflicto. ¿Se entiende? ¿Cuántos me dicen amén? Si vos tenés la capacidad, no tenés problema con el alcohol, ¿verdad? Ningún problema. Y para vos un vaso de vino no pasa nada. Pero vos de repente vamos a un picnic, el otro día que fuimos al picnic allá, ¿no? Todos juntos. La verdad que yo vi por las mesas y ninguno estaba tomando cerveza o vino en ese día, porque estábamos todos juntos, ¿verdad? Y no era por una cuestión de guardar la forma o de ser falso. No. Yo sé que hay muchos de los que estaban ahí que toman un vasito de vino en su casa o un poquito de cerveza en su casa, ¿verdad? Pero por amor a muchos hermanos nuevos que había en el lugar, muchos hermanos que se iban a bautizar ese día, entonces todos tomamos gaseosa, ¿no? O tomamos agua. La verdad que nos tomamos toda la gaseosa y todo el agua, ¿no? Porque hacía un calor tremendo, ¿no? Pero por amor a los hermanos. Y algunos pueden decir, ¿qué me importa el otro? Si él tiene problema con el alcohol, que ya me tomo mi cerveza acá, ¿no? Ese no es el amor de Cristo, ¿sí o no? Ese no es el espíritu de Cristo, ¿verdad, hermanos? Y uno puede decir, no, yo soy libre, a mí el Señor me hizo libre, yo no tengo problema, que el otro se la arregle con sus vicios, yo acá me tomo. Y el otro que tiene un problema con el alcohol, el hermano que está luchando con el alcoholismo, de repente te ve y podés ser de tropiezo para él. Amén. Amén, hermanos. Entonces ahí está nuestra sabiduría. Pero ni uno tiene que juzgar al otro, ni el otro al uno, sino que tenemos que ayudarnos mutuamente. Y es lo que dice acá la palabra del Señor. Mira, dice el versículo 11, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí. Así que ya no nos juzgamos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío que el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió.
No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Diga conmigo, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Amén. Amén, hermanos. Sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación entre todos nosotros. Ese es el objetivo. Esa es la manera en la que nosotros tenemos que vivir, edificando a nuestros hermanos. Amén. ¿Cuántos me dicen amén? En el nombre de Jesús, en esa libertad nosotros nos podemos mover. ¿Se entiende, hermanos, lo que acabo de explicar? Y así con cuántas cosas, ¿no? Con cuántas otras cosas. A veces hay hermanos que son más expresivos que otros, y el que es expresivo critica al que es menos expresivo, y el otro lo juzga al otro porque dice, oh, qué exagerado, ¿no? Qué exagerado cómo grita, qué exagerado cómo tal, cómo... Y al fin y al cabo, cada uno de nosotros tenemos nuestra forma de expresarnos delante de Dios, ¿no? Por supuesto que si hay alguien que se desubica, si hay alguien que está haciéndolo para interrumpir una reunión o algo, lo vamos a corregir, por supuesto. Amén. Pero nosotros no estemos con ese espíritu de juicio, porque eso nos va a terminar enredando la vida, te va a entristecer y te va a frenar en el propósito de Dios. Amén. El versículo siguiente dice 1 Corintios 4:5: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Amén. No juzguemos, hermano, nosotros no somos jueces, hay uno que es juez. Amén. ¿Me dicen amén? Gloria a Dios. Y termino con esto, hermano. Termino especialmente delicado es juzgar a las autoridades. No tenemos que juzgar a nadie, pero especialmente tengamos cuidado con las autoridades. Amén. Sobre todo con las autoridades puestas por el Señor, puestas por Dios. Amén, hermanos, que a veces son las más fáciles y a la gente que más rápido la iglesia a veces critica o juzga o pone en tela de juicio. Ahí tenemos el ejemplo de Aarón y Miriam. Dice Números capítulo 12. Esto está en todo el capítulo 12, esta historia, pero el versículo 12 dice así: entonces Miriam y Aarón hablaron contra Moisés por causa de la mujer cusita con quien se había casado. Criticaban la esposa y esa relación, y la mujer con la que él se había casado, pues se había casado con una mujer cusita. Verso 2: y dijeron, ¿es cierto que el Señor ha hablado solo mediante Moisés? ¿No ha hablado también mediante nosotros? Y el Señor lo oyó. Diga conmigo, Dios lo oyó. Esa murmuración, eso fue murmuración entre los dos hermanos, criticando al tercero. Los tres eran hermanos, ¿no? Pero se juntaron ahí Miriam y Aarón. Parece que fue Miriam la que empezó, lo deducimos por la consecuencia, pero empezaron a murmurar contra Moisés. ¿Por qué murmuraron contra su hermano? Porque era autoridad, porque Dios lo había puesto como autoridad, y empezaron a criticarlo y a menospreciarlo. ¿Acaso solo Dios habla a través de Moisés? ¿No puede hacerlo a través de nosotros? Y Dios los oyó. ¿Por qué pues no temiste hablar contra mi siervo, contra Moisés? Moisés clamó al Señor diciendo, oh Dios, sánala ahora, te ruego. Pero el Señor dijo a Moisés, si su padre la hubiera escupido a ella en el rostro, ¿no llevaría su vergüenza por 7 días? Ahí es la historia rápidamente. Es que después de esa crítica, el Señor los citó en el tabernáculo a los tres, y ahí se descendió la nube, la gloria de Dios, y Dios habló y los exhortó a Aarón y a Miriam, y Moisés tuvo que interceder por ellos.
sobre todo por su hermana, tuvo que interceder delante de Dios. Y le pidió al Señor, porque brotó la lepra en ella en ese momento, y le pidió al Señor que la sanara. Ahora, esto me llama mucho la atención, hermano. Ustedes conocen esta historia, ¿verdad? Me llama la atención esto que el Señor dice. Pero el Señor dijo a Moisés, el último versículo 14: si su padre la hubiera escupido a ella en el rostro, ¿no llevaría su vergüenza por 7 días? ¿Saben ustedes que el mayor insulto para un judío, para un hebreo, era el que le escupan? Era la mayor deshonra. Deshonraba más a una persona un escupitajo que un golpe. Y era costumbre en aquellos días que los padres, cuando un hijo lo deshonraba, cuando un hijo lo hacía pasar vergüenza, cuando un hijo era rebelde, ya tan rebelde que no tenía solución, y cuando el padre ya tiraba la toalla con ese hijo y era una vergüenza para la casa y para él, lo escupía en el rostro. Y esa persona era deshonrado, ese hijo o esa hija eran deshonrados. A veces pasaba con las mujeres que eran promiscuas y que deshonraban a la familia, y a veces el padre le escupía en el rostro. Era una deshonra, ¿no? Y ahora yo veo aquí a Dios, de alguna manera, lo que Miriam hizo fue escupir, deshonró a su hermano. Y cuando en esa deshonra, su hermano no estaba deshonrando en realidad a Moisés, sino que se estaba quejando contra Dios, porque Dios es el que había levantado a Moisés. Entonces la crítica, la murmuración, esa falta de respeto hacia la autoridad de Moisés, en última instancia, era hacia Dios. Por eso Dios habló, y Dios fue el que tomó cartas en el asunto. No fue Moisés. Fíjense que Moisés no hizo nada, fue Dios el que intervino. Porque en última instancia esa queja en el corazón era contra Dios. Esa rebeldía en ese momento de Miriam, que contagia a su hermano Aarón, que le presta el oído, ¿verdad? Se genera esa rebelión contra Dios. Y lo que Dios dice: esta me está escupiendo, me está deshonrando, ¿no? Bueno, el padre también, ¿no? La deshonró. Y le pone este ejemplo, ¿no? Como cuando los padres escupían a un hijo y era deshonrado de esa manera. Entonces, ahora vemos acá la misericordia del Señor, porque apareció la lepra, pero la lepra duró 7 días solamente, por causa de la intercesión de Moisés. Y también porque Miriam debe haber entrado en razón, porque Miriam debe haberlo entendido y se debe haber arrepentido de lo que hizo, ¿verdad, hermanos? Pero el Señor le dice: hay acá, esto no puede pasar inadvertido. Esto no ha sido cualquier cosa. Hermanos, Miriam era una de las líderes de Israel. Fue una mujer de Dios tremenda, ¿sí o no? Aarón era el sacerdote, ¿no? No eran estos tres, aunque Moisés era la cabeza, los otros 2 eran líderes del pueblo. Y se rebelaron contra. Entonces Dios tuvo que intervenir ahí fuertemente y marcar un precedente. Dijo: está bien, la voy a sanar, pero tiene que ser disciplinada. Y 7 días estuvo fuera del campamento. Amén. 7 días estuvo. Después, nunca más Miriam volvió a criticar a Moisés. Amén. Se volvió a rebelar en última instancia contra Dios, que eso fue lo que le pasó en el corazón. Amén, hermanos. ¿Cuántos me dicen amén? Tengamos cuidado, hermanos. ¿Saben cuántas veces a mí me ha tocado? A mí, a mi esposa, termino acá, hermanos. ¿Cuántas veces a nosotros no hemos sido pastores toda la vida, ¿no? Y nos ha tocado como miembros a veces de la iglesia, a veces acatar decisiones con las que no estábamos de acuerdo, y a veces situaciones que en algunos casos que a mí me parecían injustas o que no las entendía del todo, pero tuve que aprender a sujetarme.
Amén. No quiere decir esto no tener voz, no quiere decir no poder dar mi opinión. En muchas ocasiones he dado mi opinión, a veces no he estado de acuerdo, incluso hasta con iglesias que se abrieron. Me acuerdo en una ocasión con el equipo pastoral en España, hay una de las iglesias que yo no sentía que teníamos que ir para allá, pero el pastor principal, que era la cabeza, él lo sintió, él lo vio, y para allá fuimos. Y a veces me mandaba a mí a predicar para allá, y allá íbamos con todas las ganas, con toda la fuerza, ¿no? Aunque quizás yo no lo entendía del todo o no lo veía del todo, pero me sujetaba, aprendí a sujetarme y a honrar al hombre que Dios había levantado en ese lugar. Amén. ¿Saben qué pasa, hermanos? Que Dios honra a los que le honran. Amén. Y después el mismo Señor, cuando ve la honra, cuando ve que uno ha aprendido, entonces te termina el Señor levantando a vos también. Amén. Si vos estás juzgando constantemente a tus hermanos y a tus autoridades, te vas a terminar enredando en eso y no vas a poder avanzar. Y todo lo que el Señor te quiere levantar no lo va a poder hacer, porque hay un espíritu de juicio, una hipercrítica, ¿no?, en el corazón. Y eso tenemos que desarraigarlo totalmente de nuestras vidas. ¿Cuántos me dicen amén, hermanos? Amén. Y hay un poder, hermanos queridos, en la sujeción. Hay un poder y el Señor se manifiesta en nosotros, y eso nos hace tan libres. Nos hace libres. Poder servirle al Señor, poder estar alineado con lo que el Señor está hablando en la casa. Amén, hermanos. Eso va a ser bendición para vos. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, hermanos. Aunque a veces no entiendan, aunque no me entiendan a veces a mí, o por donde Dios nos va guiando, hermano, te puedo asegurar que buscamos la guía del Señor, que buscamos en oración, que no hacemos nada por gusto propio, sino que buscamos lo que el Señor nos va guiando. Amén. Y eso va a traer crecimiento a la iglesia, y a los hermanos que se alinean son bendecidos. Ahora, ¿cuánto me duele a mí mismo ver a veces a gente que está ahí renegando y que está rebelde con situaciones? Y digo, se pierden tiempo, se pierde tiempo. Amén. Porque nosotros vamos a seguir haciendo lo que Dios nos ha mandado a hacer, y vamos a seguir avanzando, y la iglesia sigue para adelante, y algunos se quedan en el camino y uno quiere hacerlos entender de alguna manera, pero si no hay apertura en el corazón, difícilmente puede haber entendimiento. Ahora, lo que nos duele muchas veces como líderes, como pastores, es que se pierde mucho tiempo, se pierde propósito. A veces la bendición del Señor se aparta, brota la lepra. Amén, hermanos. Y eso tenemos que evitarlo. La lepra es una tipología del pecado, ¿verdad? En la Biblia. Eso le brotó en la vida, en la piel de María. Amén. De Miriam, María. Amén, hermanos. No dejemos que nos ocurra a nosotros. Rápidamente busquemos el arrepentimiento, rápidamente nos alineamos y la bendición del Señor vuelve con nosotros. ¿Cuántos me dicen amén? Pónete de pie y vamos a orar juntos. No te enredes con relaciones que no correspondan. No te enredes en la mentira, hermano. Y no te enredes en el juzgar lo que quizás no comprendes con totalidad. Sabes que a veces hay mucha gente, nos ha tocado a veces ministrar a hermanos, personas que se han enojado con nosotros en ocasiones. Hay mucha gente que se enoja con los pastores por eso, por no entender algo. Y a veces cuando han venido a hablar con nosotros, a veces llevan el enojo 3 meses, nosotros no lo sabemos, pero llevan el enojo varios meses. Y cuando venimos a hablar, no, es que yo no entendí esto, ¿por qué se hizo esto? ¿Por qué esto otro? ¿Por qué este cambio? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Y cuando nosotros le explicamos el por qué se hizo, entonces la persona dice, ahora entiendo, ¿no? Y resulta que estuvo enojado un montón de tiempo por no comprender o no entender, porque a veces hay decisiones que tomamos, hay decisiones que se llevan adelante, pero todo tiene un porqué. Hay
un propósito. Amén. Y nunca el propósito va a ser hacer daño, nunca el propósito va a ser excluir a alguien, jamás va a ser ese el propósito. Siempre el propósito va a ser honrar al Señor y bendecir a la gente, como es el lema que tenemos, lo que Dios nos ha hablado. Amén. Pero a veces en ese honrar a Dios hay que tomar decisiones firmes a veces, y algunas cosas ordenarlas, corregirlas, exhortarlas, pedirle a algunos que descansen un tiempito, porque estamos honrando al Señor y capaz que su vida no está en orden totalmente. Entonces tenemos que hacerlo. Y de repente hay otro hermano que ve esa situación cuando se corrige a alguien y se enoja el otro. Le dice: ¿por qué lo sacaron? ¿Por qué lo bajaron? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Y a lo mejor no está entendiendo toda la situación. Y nosotros no vamos a decirlo de acá del frente, no vamos a decir el pecado del hermano, no vamos a exponerlo al hermano, ¿no? ¿Se entiende, iglesia? Y a veces hay gente que se enoja. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Siempre hay un por qué suceden las cosas. Amén. No te enojes, no te enfades, no te aires, no juzgues rápidamente si no lo comprendes. Vení a hablar, preguntarnos. Nosotros somos abiertos, ¿verdad? Nosotros, el liderazgo de la iglesia, estamos abiertos para explicar lo que haga falta explicar. Obviamente tenemos cuidado de no exponer a la gente. Si hay algo que nos han confesado, no lo vamos a anunciar a los cuatro vientos, ni lo vamos a estar diciendo. Amén. Pero vení a hablar con nosotros, preguntanos. Amén. Incluso en algunas ocasiones nos puede servir mucho tu opinión también. Amén, hermanos. Pero busquemos que todo se haga para la edificación de la iglesia. En el nombre de Jesús. Oramos juntos. Oramos juntos. Padre celestial, oh, te entrego, Señor, este tiempo, nuestras vidas. Señor, queremos que tú nos desenredes la vida, Señor. Si hay relaciones que no son convenientes, Señor, queremos que nos des la fortaleza para cortar con esas amistades, quizás amistades almáticas, quizás amistades que no nos llevan por buen camino, Señor. Quizás sea algún familiar el que cuando te juntas con él te incita al pecado, a la vieja vida. En el nombre de Jesús tenés que ser determinante y cortar con esa relación. En el nombre de Jesús, en el nombre de, ay no, pero es mi amigo de toda la vida. Pero resulta que ese amigo te lleva a los vicios, te lleva a la mala vida, te lleva a tomar malas decisiones. En el nombre de Jesús, ahora el Señor es tu amigo. Hay una iglesia que te puede contener, hay amigos nuevos que el Señor te va a dar, hay relaciones espirituales de propósito que el Señor tiene para nosotros, amistades que nos van a fortalecer. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Si hay mentiras, Señor, te pedimos perdón. Si hemos mentido en este día, te pedimos perdón, Señor. Pedile perdón ahí al Señor. Si esta semana ha habido engaño, ha habido mentira, has tapado algunas cosas, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, exponente delante de Dios. Perdonanos, Señor. Quita ese nudo, Señor. Desenredanos, Dios mío, en el nombre de Jesús. Y si es una costumbre el mentir en nosotros, Señor, ayúdanos. Hoy tomamos la decisión, Señor, de no volver a hacerlo, de mañana no repetirlo, Señor. Y queremos afrontar, Dios mío, Señor, la verdad, cueste lo que cueste. Decir la verdad. Oh Dios mío, eso traerá libertad a nuestras vidas. Y te pido, Espíritu Santo, por este último punto que hemos hablado, ayúdanos con el espíritu de juicio, Señor. No queremos volvernos jueces, no, Señor, queremos estar delante de ti, Señor. Quita la viga de nuestros ojos, Señor. Si hay religiosidad, si hay orgullo, en el nombre de Jesús, quítalo de nuestras vidas, Señor. Si hay falta de misericordia, falta de compasión, sácalo de nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús. No queremos estar mirando el error en el hermano, sino más bien, Señor, nuestros errores y exponerlos delante de ti
para que sean sanados, sean corregidos, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a edificarnos mutuamente como iglesia, como hermanos que somos, como parte de este ejército que es la iglesia del Señor, porque tenemos grandes batallas por delante, hermano querido. Tenemos misiones que cumplir, hay un propósito que Dios tiene este año con nosotros y tenemos que estar unidos, tenemos que estar juntos, compenetrados en el nombre de Jesús de Nazaret. Tu poder, Señor, y un espíritu de unidad venga sobre nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Tu gracia sea vista en medio de la iglesia, Señor. Te decimos que te amamos, Señor, y que queremos hacer tu voluntad en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Podemos decir juntos amén, amén y amén. Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor.